Ay, ya estamos más si quiere. Seis si quiere. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un nuevo tema y vamos a ver los genomas y dotación cromosómica. Bueno, pues vamos a ver, en este caso vamos a hablar sobre los genes, sobre qué es el genoma, qué tiene que ver con la dotación cromosómica. Vamos a ver un poco de los cromosomas. Vamos a hablar de la transición de los caracteres, etcétera. Bueno, pues empezamos con la clase y voy a hablar un poquito de introducción, en este caso se puede decir de los genes, ya que, bueno, como todos sabemos, en este caso los seres vivos transmiten sus características a los descendientes, ¿no? Y estas características que transfieren a sus descendientes lo hacen gracias a la información que contiene el ADN del núcleo celular. Recuerden que el ADN se origina dentro del núcleo, formando así el cromosoma. Recuerden que el ADN a través de superenrollamiento forma el cromosoma. Y a lo largo de un cromosoma nosotros distinguimos diversos fragmentos de ADN. Cada uno de estos fragmentos que contiene información para un carácter hereditario recibe el nombre de gen, que también ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto el cromosoma, cada uno de estos caracteres, cada uno de estos fragmentos, pues contiene la información genética para un carácter hereditario. ¿Y cómo se llama? Pues esta información genética para determinado carácter se le llama gen. Gen en este caso, recuerden, pues teníamos, bueno, ya saben que cero para el dibujo. No, voy a hacer con este cromosoma que tenemos. Déjenme buscar un cromosoma. Ay, para explicarles los genes de una mejor manera para que no se me pierdan. Cromosoma. Ya. A ver. Ya, aquí está. Súper. Tenemos aquí. Ya. A ver. Aquí tenemos el cromosoma, en el cual que les menciono. El cromosoma, les menciono en este caso, pues que el cromosoma
tiene diversos fragmentos de ADN y cada uno de estos fragmentos contiene información hereditaria, en este caso contiene información para un carácter hereditario. ¿Y cómo se llama? Pues cada uno de estos fragmentos. Miren, aquí tenemos un fragmento, otro fragmento. Como menciono, nuestro ADN, pues que obviamente es todo esto, nuestro cromosoma. Recuerden que aquí está, miren, si ven, tal cual lo conocemos al ADN con su doble cadena, después de esta doble cadena empieza a enroscarse y después forma el cromosoma. Recuerden que les mencionaba a través del superenrollamiento, ¿no? Forma el cromosoma a través del superenrollamiento. Entonces, cada uno de estos fragmentos que les señalo yo aquí, cada uno de estos fragmentos, ¿si ven? Cada uno de estos fragmentos tiene un carácter hereditario, contiene información para un carácter hereditario. Y entonces, ¿cómo se llaman a estos fragmentos que tiene nuestro cromosoma? Se le denomina gen. Gen. Se le denomina gen. Claros. Entonces, recuerden que vamos a hablar un poquito de los genes, ¿no? Entonces, los genes, pues, los seres vivos transmiten sus características a los descendientes. Entonces, gracias a la información que contiene nuestro ADN del núcleo celular, el ADN se organiza dentro del núcleo, formando así los cromosomas. Y obviamente a lo largo de un cromosoma nosotros distinguimos diversos fragmentos de ADN. Como menciono, cada uno de estos fragmentos contiene un carácter hereditario. ¿Y cómo se le llama a estos fragmentos que contienen el carácter hereditario? Pues se le denomina gen. Y de este modo, pues obviamente en los genes residen los diferentes caracteres hereditarios. Aquí tenemos todos los aspectos de los seres vivos que dependen de la información genética. Por ejemplo, pues yéndonos a las plantitas, en los genes puede existir el color de las flores de un geranio, el del pelaje de un caballo o la estructura de la proteína de la hemoglobina en el caso del ser humano. Pues son algunos de los ejemplos que les menciono en este caso de caracteres hereditarios. Y pues en nuestra zona del cromosoma donde se localiza un gen, se le denomina locus, se le llama locus. La zona del cromosoma donde se localiza un gen, ¿cómo se le denomina? Locus. Locus es la zona, en este caso, donde se determina un gen. Entonces, esta zona es de locus. Y en plural se le denomina loci. Por ejemplo, a todos ellos se les denomina loci. Hablando en plural, hablando en plural, se le denomina loci. Y entonces, la zona del cromosoma donde se localiza un gen se llama locus, solo donde se localiza un gen. Y donde se localizan varios genes, pues se llama loci. La zona en donde están varios genes se les denomina loci. Y pues recuerden también que se puede decir que todos los individuos de una especie poseen información para los mismos caracteres hereditarios. Es decir, pues que todos tienen el mismo gen. No obstante, pues a veces la información que contiene puede variar de un individuo a otro y ahí se produce igual las mutaciones, ¿no? Porque cada una de estas variaciones es un alelo. Entonces, una de las diversas posibilidades que puede presentar un gen para la información genética tiene variaciones en el alelo. Si varía ya un alelo, pues ya se puede decir que ya no tenemos el mismo carácter hereditario. Y así pues los individuos de una misma especie ya no son iguales, debido a este carácter. En este caso, pues presentan diferencias que dependen mucho de la información genética de cada uno.
Entonces, pues se puede decir que estas diferencias constituyen la variabilidad genética. Se le denomina así, ¿no? Estas diferencias constituyen la variabilidad genética. En este caso, pues no, hablando de nuestro cromosoma, un poquito de los genes para adentrarnos ya en los genomas y dotación cromosómica. Listo. Entonces nos vamos. ¿Hasta aquí todo claro? O tal vez por alguna partecita que no esté claro. Tengo a Blanquita, Edison, María, Segundo, tengo a Janet, tengo a Mateo, a Gina, a Wilson, a Génesis y a Manuelita, supongo yo. Celis, mil disculpas, es que no sé qué pasó, tengo internet muy baja. Estoy en Montecristi, como que no, que está, y entro y sale, entro y salgo, usted dice. Rayos, Manuelita. Bueno, ojalá ya se arregle un poquito el internet para que Bien, pues, nos pueda escuchar. muchas gracias, gracias, Lice. Ya listo. Todos, tal vez claro, alguna cosita que no esté claro por ahí. Claro, respecto a los genes. Todo claro, Liz. Ya, listo. Entonces, finalmente, para concluir, ¿qué mencionamos? Menciono que los seres vivos siempre transmitimos las características a los descendientes. Y gracias a la información que contiene nuestro ADN del núcleo celular, ahí es donde se forman nuestros cromosomas, ahí es donde el ADN se organiza dentro del núcleo, formando así un cromosoma. Por eso se le denomina ADN del núcleo celular, porque el ADN se organiza dentro del núcleo, formando así pues los cromosomas. Entonces, ¿qué menciono? A lo largo de un cromosoma, nosotros distinguimos diversos fragmentos de ADN. Cada uno de estos fragmentos contiene información para un carácter hereditario. Entonces, recibe el nombre de gen estos fragmentos que menciono, ¿no? Recuerden, cada uno de estos fragmentos que contienen información para un carácter hereditario reciben el nombre de gen. Entonces, de este modo, en los genes que residen ya diferentes características que van a ser heredados a los descendientes. Y todo esto obviamente es gracias a la información genética que tiene nuestro ADN. También les mencionaba que la zona del cromosoma donde se localiza un gen se le denomina locus y ya hablando en plural se le denomina loci, que ya escribimos, ¿no? También mencionaba pues que todos los individuos de una especie poseen información para los mismos caracteres hereditarios. No obstante a ello que mencionaba que existen variaciones en los alelos. Y al existir variaciones a veces en los alelos, pues se puede decir que los individuos de una misma especie ya no son iguales, ya presentan diferencias que dependen mucho de la información genética de cada uno, debido a esto de la variabilidad genética, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar un poquito, pues, de los genomas, de la dotación cromosómica en este caso. Entonces, ¿a qué yo llamo genoma? Pues lo llamo al conjunto formado por toda la información genética de una especie. A eso yo le denomino genoma. ¿Qué es un genoma? Es toda la información genética de una especie o es el conjunto formado por toda la información genética de una especie, que es lo mismo, ¿no? El genoma en este caso, pues, es el conjunto formado por toda la información genética de una especie. Y esta información se localiza en un número fijo de cromosomas, que a esto constituye la dotación cromosómica. ¿Qué es la dotación cromosómica? Es donde se localiza, en este caso, el, el genoma. Es un número fijo en donde se localiza los cromosomas, en este caso, ¿no? Entonces, ¿genoma qué es? Pues genoma mencionamos al conjunto formado por toda la información genética de una especie.
Y esta información se localiza en números fijos de cromosomas. Y a esto se le denomina dotación cromosómica, en cambio. La información genética, en este caso, se localiza en un número fijo de cromosomas. La información genética se localiza en un número fijo de cromosomas. Y a esto, ¿cómo se le denomina? Pues se le denomina dotación cromosómica. Entonces, hablando del ser humano, pues corresponde más o menos a 46 cromosomas agrupados en 23 parejas. La dotación cromosómica que yo tengo en el ser humano corresponde a 46 cromosomas. Todos están agrupados en parejas. Entonces, de 46, ¿cuántas parejas debo tener? 23. Tengo 23 parejas de cromosomas. Repito entonces, al conjunto formado por toda la información genética, ¿cómo le vamos a llamar? Lo vamos a llamar genoma. Y esta información se localiza en un número fijo de cromosomas, que en este caso constituye a la dotación cromosómica. Como menciono, en el ser humano, nosotros tenemos 46 cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas y están agrupados en parejas. Como menciono, entonces, ¿cuántas parejas vamos a tener? 23 parejas. Parejas de cromosomas, ¿no? Tengo 46 cromosomas, de los cuales tengo agrupados en 23 parejas. La pareja que va del 1 al 22, voy a pasar a la siguiente. Listo. La pareja que va del 1 al 22 son cromosomas autosómicos. ¿Qué quiere decir autosómicos? Que cada uno es homólogo de su compañero o pareja. ¿Qué quiere decir cromosomas homólogos? Pues que son completamente iguales. Son completamente iguales. Miren, cromosomas homólogos me dice que va desde el 1 hasta el 22. O sea, quiere decir que son todas mis parejas de las 23. ¿Cuáles son homólogas? Del 1 al 22. Recuerden que tengo 23 parejas. Ahora, ¿cuáles son cromosomas homólogos? Son las parejas del 1 al 22 cromosomas homólogos. ¿Y qué es un cromosoma homólogo? Un cromosoma que tiene la misma dimensión el uno del otro. Miren, en el uno tengo una pareja, obviamente, y si ustedes se dan cuenta, son iguales en absolutamente todo. En tamaño, en forma, en dimensión, absolutamente todo. Son completamente iguales. La pareja es completamente igual. En el 2 también, en el cromosoma número 2 la pareja es completamente igual. En el 3 pareja completamente igual y así sucesivamente. Miren, en la 19 la pareja es completamente igual en tamaño, en forma, en medidas, todo es completamente igual. El 20 también, el 21 también, el 22 también. Miren, todos los cromosomas del 1 al 22 son cromosomas homólogos. ¿Y qué quiere decir con esto de cromosomas homólogos? Pues que son completamente iguales. Ambos poseen genes por los mismos caracteres. Todos están situados, si ustedes ven, en los mismos loci. ¿Qué era loci? ¿Quién recuerda qué era loci? ¿Qué era loci? Yo les hablaba de loci. Les decía locus y les decía loci. Entonces, ¿qué era loci? ¿Quién recuerda? ¿No recuerdan? Si recuerdan.
Loci era la zona del cromosoma donde se localiza un gen o donde se localizan varios genes, pero hablamos en sí de la zona del cromosoma donde se localiza el gen. Cuando yo tengo solo un gen, se le denomina locus. Y cuando yo tengo varios genes, se le denomina loci. Entonces, ¿qué menciono? Menciono que las parejas del 1 al 22 son cromosomas autosómicos. ¿Qué quiere decir autosómicos? Pues que cada uno es homólogo de su compañero de pareja. Obviamente, porque es homólogo, porque ambos poseen genes para los mismos caracteres situados en los mismos loci. Ya sabemos que es loci, ¿no? ¿Sí o no? Chicos, ¿están por ahí? Sí, listen. Sí, listen. Ya, entonces ya está claro o todavía no, esa partecita. Sí están por ahí en clase unos dos, tres de los 11 que tengo conectados. No, sí está entendido, Lice. Rosa Blanquita. Ya, listo. Entonces ya sabemos, son cromosomas autosómicos. ¿Qué es un cromosoma autosómico? Pues que son, en este caso, homólogos de su compañero, que son completamente iguales. Como menciono, ambos poseen genes para los mismos caracteres y todos estos genes están situados en la misma posición. Por eso se le denomina loci. Y aparte de que están situados en la misma posición, son varios genes, no solo uno. Porque si yo tuviera solo un gen, sería locus. Pero como tengo varios genes, sería loci. Entonces, por eso menciono que ambos poseen genes para los mismos caracteres situados en los mismos loci, o sea, en la misma posición el gen, ¿no? En la misma zona cromosómica. Ya, listo. Entonces, si ustedes dicen, profe, del 1 al 22 son cromosomas homólogos, ¿qué pasa con el 23? ¿Por qué el 23 es diferente? Pues se puede decir que la pareja 23 corresponde a los cromosomas sexuales. La pareja 23 es la que me va, en este caso, a decir si es hombre o mujer. Depende mucho de la pareja 23 para, obviamente, yo saber, en este caso, si es hombre o mujer, ¿no? Menciono, la pareja 23 corresponde a los cromosomas sexuales. En las mujeres, la pareja está formada por dos cromosomas X, que los dos cromosomas X son homólogos. Ya dijimos que son homólogos, chicos. ¿Qué eran los cromosomas homólogos? Que son todos iguales, que es 1 hasta 22. Muy bien, los cromosomas homólogos Mujer. son los cromosomas que son completamente iguales. Ahora, ¿qué menciono? Del 1 al 22 son homólogos. Del 1 al 22 son cromosomas autosómicos. ¿Y la pareja 23 ahora qué es? La pareja 23 corresponde a los cromosomas sexuales. Ya sabemos, ¿no? La pareja 23 se diferencia de la 1 a la 22. ¿Por qué? Porque estos son cromosomas sexuales. Entonces, si corresponden los cromosomas a la mujer, voy a tener dos cromosomas X. Y si corresponde, en cambio, a los cromosomas del hombre, yo voy a tener un cromosoma X y el otro Y. Miren, aquí tengo X y X. Entonces, si es que digo que son X y X, ¿corresponde al hombre o a la mujer? A Si es la mujer. X y X. Muy bien. Cuando es X, X corresponde a la mujer. Y cuando es X y Al hombre. Y, muy bien, corresponde al hombre. Vamos a ponerle por aquí porque ya no me alcanza. Ya. Entonces, yo menciono que los cromosomas sexuales, que ya sabemos en la pareja 23 son los cromosomas sexuales. Entonces, menciono que los cromosomas X son de la mujer. Y si ustedes ven, los cromosomas son homólogos también. Pero aquí cambian porque ya son cromosomas sexuales. Que tengo yo XX cromosomas de la mujer.
Ahora, si ustedes se dan cuenta en los cromosomas X y Y de los hombres, no tengo similitud, no tengo yo igualdad. Si ven, en los cromosomas de X y Y de los hombres yo no tengo igualdad, entonces a esta no igualdad se le denomina cromosomas no homólogos. Simplemente así, cromosomas no homólogos, porque no están igual en tamaño, en genes, no están igual en nada. ¿Sí ven? Entonces, los cromosomas del hombre vendrían a ser cromosomas no homólogos. Recuerden, la pareja 23 es para distinguir hombre o mujer, porque son los cromosomas sexuales. Entonces, si yo tengo cromosomas de hombre, en este caso, pues ya sabemos que son cromosomas no homólogos. ¿Por qué son cromosomas no homólogos? Porque si ustedes ven X y Y, no son para nada iguales. Y yo que decía en los cromosomas homólogos, que todos son igualitos, tanto en la posición de sus genes como en el tamaño, en absolutamente todos son igual. Los cromosomas homólogos. Y los cromosomas no homólogos, pues ahora no son nada iguales. Miren, aquí tengo X y aquí tengo Y. No son iguales los cromosomas homólogos. ¿Sí ven? No tengo igualdad. No tengo igualdad en tamaño, no tengo igualdad en la posición de genes, nada. Entonces, ¿cómo se llaman a los que no son iguales? Cromosomas no homólogos. Listo. Claro. Repito. Sí está claro, Liz. Listo. Entonces, se puede decir que ya sabemos. Los cromosomas del 1 al 22 son cromosomas homólogos. Ah, son cromosomas autosómicos, eran, ¿no? Del 1 al 22 son cromosomas autosómicos y en esto pues obviamente entran que son cromosomas homólogos, todos. Del 1 al 22 se llaman cromosomas autosómicos. ¿Y el 23 cómo se llamaba entonces? Cromosomas de sexualidad. Eso, cromosomas sexuales. Muy bien, Mari. Cromosomas sexuales, ya sabemos. Entonces, del 1 al 22 son cromosomas autosómicos, tal cual lo he subrayado, y la pareja 23 en este caso son cromosomas sexuales. La pareja 23 son cromosomas sexuales. Ya sabemos, la mujer tiene dos cromosomas X, las mujeres tienen dos cromosomas X. Y los hombres, en cambio, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Estos no son homólogos, ¿no? Y en cambio los de las mujeres sí son homólogos. Recuerden, ¿no? Ya sabemos. Del 1 al 22, pues son cromosomas autosómicos. En este caso, ¿qué quiere decir cromosomas autosómicos? Pues que son homólogos de su compañero de pareja. Ya sabemos. Cromosomas homólogos. En este caso, ¿qué queremos mencionar con esto? Pues del 1 al 22 son iguales en tamaño, son iguales en genes. Recuerden que están situados en lo mismo. Como son varios genes, ¿cómo se va a llamar? Loci. Y cuando es solo un gen, se llama locus. Ya sabemos, ¿no? En este caso realizarlo. Ahora, del 1 al 22 ya sabemos, cromosomas autosómicos. ¿Qué es esto de autosómicos? Pues que cada uno es homólogo de su compañero. La pareja 23, ¿cuál es la diferencia? Pues que ya corresponde a los cromosomas sexuales. Entonces, las mujeres tienen dos cromosomas X y estos son cromosomas homólogos. Los hombres, en cambio, tienen un cromosoma X y un cromosoma y estos no son homólogos. Listo. Ahora, pregunto a ustedes, ¿quién cree que da en este caso el sexo del bebé, el hombre o la mujer?
¿El hombre o la mujer creen que da el sexo al bebé? Obviamente si es hombre, si es mujer. ¿Quién creen ustedes que gana esta pelea de dar el sexo al bebé? Sexo masculino, sexo femenino, en este caso, ¿cuál creen ustedes? ¿El hombre El o la papá, mujer? Sí, por ahí quien me decía, no yo escuché. Liz, el papá. Ya, Mari nos dice que el papá. ¿Quién más quiere acotar a esta pregunta? ¿Quién creen ustedes que da el sexo al bebé, ya sea masculino o femenino, su bebé? ¿Quién creen que da ese sexo? Yo digo que el papá dice, porque el papá dice que puede aportar el cromosoma X y la mamá solo el X. Entonces yo digo eso. Eso, muy bien, María. Haces referencia, ¿no? A lo que hemos estudiado. Y sí, tiene Dice que razón. una pregunta, perdón, ¿por qué es X y X tiene el hombre y por qué la mujer solo dos X? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de por qué el hombre tiene X y X de X? Pues ya vamos a hacer referencia tal cual como nos dice Mari, que ahí soy iba. Las mujeres no pueden determinar el sexo del bebé porque nosotras tenemos dos X, que son, ya mencionamos, cromosomas homólogos. Son dos cromosomas iguales. Y el hombre, en cambio, tiene cromosomas X y Y, el cual sí puede definir el sexo del bebé porque él tiene cromosomas X y tiene cromosomas Y. Entonces, él define en este caso si es hombre o si es mujer. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues ya depende mucho de la genética, ¿no? No es que el hombre va a decir, bueno, va a salir mujer. No, tampoco, tampoco, sino que pues ya genéticamente, en este caso, el hombre es el que da el sexo al bebé, ya sea mujer o ya sea hombre. Algunos dicen, no, es que ya le hiciste en luna llena y va a salir mujer, pues no sé, ¿no? Ahí las creencias. Pero pues... Genéticamente hablando y científicamente hablando, pues el hombre es el que da el sexo al bebé. ¿Por qué? Porque tiene más alternativas, ¿no? De poder dar el sexo al bebé. En cambio, nosotras no. Nosotras solo tenemos X y X. Y si nosotras pues diéramos el sexo al bebé, solo saldrían mujeres, ¿no? Porque tenemos XX. No tenemos nada más que XX. En cambio, los hombres sí, ellos tienen X y Y. Entonces, por eso, como menciono, ellos dan el género, el sexo al bebé. Como menciono, ellos tienen más posibilidades al tener cromosomas X y al tener cromosomas Y. Entonces, dicho esto, pues respondimos, creo, a las preguntas de las dos o no. Por ahí. Sí, claro, no sé, díganmelo. Sí, pues buscamos formas. Gracias, Lice. Sí está claro, dice. Ya Sí listo. está claro, Lice. Sí está claro, Licen. Ya, muy bien, listo entonces. Todo claro, ¿no? Entonces recuerden finalmente, los hombres son los que dan el sexo al bebé. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen en este caso X y Y. Y yéndonos más a fondo aún, se puede decir que nosotros, o bueno, las mujeres en este caso, el óvulo es el que siempre contiene cromosomas X. Y cuando es fertilizado por un espermatozoide, ahí el espermatozoide en cambio, pues tiene el cromosoma X. Entonces, si el espermatozoide tiene el cromosoma X, va a salir una mujer. Pero en cambio, si el espermatozoide tiene el cromosoma Y, ¿qué va a salir? Un hombre, porque ya tiene X y Y o X y X. Pero el óvulo siempre va a tener el cromosoma X, obviamente, porque nosotras solo tenemos cromosomas XX. Pero como menciono, el óvulo El óvulo siempre tiene cromosoma X y el espermatozoide tiene o bien X o bien Y.
Entonces, al unirse el espermatozoide con el óvulo, ahí generan o XX o XY. Y ahí forman, como menciono, pues ya el sexo del bebé. Ya uniéndose el espermatozoide, dependiendo pues si tiene X o si tiene Y, forma en este caso hombre o mujer. ¿Sí? Ahí tal vez un poquito más claro. Recuerden entonces, ¿cómo se forma en este caso un hombre o una mujer? Pues uniendo el espermatozoide. Depende mucho si el espermatozoide es X o si el espermatozoide es Y. De ahí el óvulo, pues siempre es X, tal cual nosotras, no siempre somos X. Aquí, por ejemplo, está el óvulo y aquí el espermatozoide, digamos. Aquí el óvulo y aquí el espermatozoide. Y eso define, pues, si es hombre o mujer, ya que el espermatozoide tiene X y Y. ¿Sí? ¿Claro? Sí, listen. Ya, listo. Entonces, pues eso en cuanto a nuestros cromosomas, que mencionamos en este caso ya los genomas, mencionamos la dotación cromosómica, la cual pues ya hemos estudiado, ¿no? Y creo que, bueno, por lo que me mencionan, sí está todo claro. Listo. Vamos ahora a hablar un poquito de la transmisión de los caracteres. ¿Cómo sucede esta transmisión de los caracteres? Y pues esto lo hacen a través de los gametos. ¿Qué son los gametos? Pues los gametos son células encargadas de transmitir la información genética a los descendientes. Los gametos, repito, son células encargadas de transmitir la información genética a los descendientes. Entonces, los gametos pueden ser haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Ya hemos hablado, ¿no? Un poquito de esto de los haploides. Pero bueno, ¿qué quiere decir haploides? Pues quiere decir que tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Por qué tienen la mitad? Pues esto es para poder mantener la dotación cromosómica de la especie. Por eso tienen solo la mitad. Listo. Entonces, ¿qué menciono? Los gametos son las células encargadas de transmitir la información genética a los descendientes. Los gametos ya menciono que son haploides, es decir, que tienen la mitad del número de cromosomas para así poder mantener la dotación cromosómica de la especie de generación en generación. En cambio, pues, como menciono, cuando son haploides solo disponen de un cromosoma de cada pareja de homólogos y por lo tanto, pues, tienen un solo alelo de cada gen, ¿no? Entonces, el gen que transmita cada gameto para un carácter determinado dependerá mucho de la información que tenga la célula precursora del gameto. Entonces, por ejemplo, tengo aquí esta fotito que les he colocado yo, en la cual que tenemos, aquí tenemos a los gametos. Los gametos, como menciono, transmiten la información genética. Los gametos, si ustedes ven, aquí tenemos con la mitad del número cromosómico. ¿Por qué? Porque solo tenemos uno. Miren, aquí tenemos uno y aquí tenemos uno. Solo tienen uno para así mantener la dotación cromosómica de generación en generación.